A continuación, daremos lectura del parte informativo número 356 del día 28 de febrero del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 2.925 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 14 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Ciudad de Clorinda, 9, 3 consultas por síntomas leves, 4 controles por internación con síntomas moderados y graves, 1 búsqueda activa de casos y 1 contacto estrecho en domicilio. En la ciudad de Formosa, 5, 2 consultas por egreso de la ciudad, 1 consulta por síntomas leves, 1 control por internación con síntomas graves y 1 contacto estrecho en CAP. 2. En el día de la fecha se dará de alta médica a 8 pacientes del Hospital Interdistrital Evita. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total diagnosticados, 1.355. Total recuperados, 1.188. Casos activos, 118. Fallecimientos por coronavirus, 18. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 137.772, lo que significa un 0,98% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Ciudad de Clorinda, casos diagnosticados 399, casos activos 79, fallecimientos por coronavirus 13. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 256, casos activos 0, fallecimientos por coronavirus 2. Formosa Capital, casos diagnosticados 180, casos activos 31, fallecimientos por coronavirus 1. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 495. Control en la vía pública, 6.931 personas y 5.335 vehículos. Infracciones, 28 vehículos por restricción de circulación y patente y 297 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 1. Fiestas privadas intervenidas, 10. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 16.243 personas desde la implementación de este programa. 7. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 24.441 personas en toda la provincia. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.079 personas, de las cuales 1.266 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 8. Con provincianos,
En esta semana se ha verificado en la provincia un aumento del 27% de los casos positivos a coronavirus en relación a la semana anterior. Ya conocemos lo contagioso y peligroso que puede ser este virus y cómo aprovecha cada descuido nuestro o de las personas que nos rodean para propagarse en toda la población. Redoblemos los esfuerzos, usemos el barbijo, mantengamos la distancia social y cumplamos con todos los protocolos vigentes para evitar brotes de contagios que pongan en riesgo todo lo que hemos logrado hasta el momento. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Doctor Gómez, por favor. Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a pasar a dar el informe correspondiente al día de la fecha de los casos de la pandemia que está afectando al mundo, a nuestro país y por supuesto también a nuestra provincia. Podemos observar así en la siguiente imagen cómo ya 51.946 personas han fallecido en nuestro país, mientras que 18 personas tenemos que han fallecido en nuestra provincia a causa de esta enfermedad. Estos números arrojan un promedio de muertes cada 100.000 habitantes de 114.5 para el país y 2.81 promedio de muertes cada 100.000 habitantes para la provincia de Formosa. Recordemos que este promedio es el más bajo del país. Recordemos también que el promedio más alto de muertes por cada 100.000 habitantes tiene la ciudad de Buenos Aires. Podemos observar acá cómo se está trabajando en todo el territorio provincial, en donde ya se han realizado en el día de ayer 2.925 testeos o hisopados a diferentes personas en todo el territorio provincial. El total de test realizados desde el inicio de la pandemia es de 137.772 personas con un 0,98% de positividad. La distribución podemos observar que en el Distrito Sanitario número 1, con cabecera en Ingeniero Juárez, 227 personas han sido testeadas, todas ellas han resultado negativos. Daremos algunos ejemplos. El Distrito Sanitario número 4 también ha trabajado bastante con todas sus áreas programáticas y centros de salud de las diferentes localidades con 291 testeos. También el Distrito Sanitario número 6, con base en Pirané, con 216 personas testeadas, en Clorinda 258 personas y en Formosa Capital, con todas las regiones sanitarias, tenemos que se han testeado un total de 1.710 personas. Acá podemos observar la aplicación de la segunda dosis al personal sanitario y policial de la ciudad de Clorinda. Mañana lunes, 1 de marzo, se cumplen 21 días de la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik al personal de salud y al personal policial del distrito sanitario conformado por el departamento Matacos, Ramón Lista, por lo que mañana mismo se comenzará la aplicación de la segunda dosis con la que se completará el esquema de vacunación entonces del distrito sanitario número 1. Desde Formosa Capital viajarán 25 vacunadores, de los cuales 14 quedarán en la escuela número 12, doctor Mariano Moreno, de Ingeniero Juárez, para aplicar el segundo componente de la vacuna al personal del hospital y del centro de salud del barrio obrero, como así también al personal policial. Los vacunadores restantes se van a desplazar en 3 móviles con freezer a las demás localidades que componen el Distrito Sanitario número 1, inmunizando al personal de salud y policial de los distintos lugares. De esta manera se van a visitar Los Chiriguanos, María Cristina, Lote 8, El Chorro, El Potrillo, El Quebracho, Pozo de Masa y La Rinconada. Se tiene previsto aplicar
más de 400 dosis entonces al personal de salud y policial en su segunda dosis, al Distrito Sanitario número 1, Departamento Mataco, Ramón Lista y parte de Bermejo. Podemos observar acá cómo se sigue con la implementación y la distribución de un componente muy importante que son la entrega de los módulos alimentarios aborígenes, porque mañana lunes se reanuda la entrega de los módulos alimentarios para las familias aborígenes. Recordemos que esta es una de las tantas acciones enmarcadas en la asistencia que brinda el Estado provincial a las comunidades aborígenes de toda la provincia y que en este contexto de pandemia está más presente aún, dada la importancia de una buena alimentación para tener también así buenas defensas. Partirán desde Formosa 1.637 cajas de alimentos para las familias de las localidades de María Cristina y Lote 8. Informamos también que el Plan Nutrir continúa con su tarea de distribución de alimentos para 17.000 familias formoseñas en Formosa Capital. Los titulares podrán concurrir mañana lunes, que se inicia la semana 1 de la entrega del mes de marzo. En la placa se puede observar cuándo comienza cada semana entrega de este nuevo mes. Y así, pepinos, choclos, mandiocas, acelga, batata, chicoria, berenjena, zapallo, sandía, banana, huevos, todos productos, alimentos producidos por nuestras familias paiperas, van a estar distribuyéndose entonces mañana en los 7 centros de distribución del Plan Nutrir. Podemos ver acá las actividades del gimnasio terapéutico, el reinicio de las actividades que se reanudan a partir de mañana al aire libre en todos los gimnasios terapéuticos. Las clases serán lunes, miércoles y viernes en 2 grupos, de 8 a 9 horas y de 9 a 10 horas en la Plaza San Martín, en el Paraíso de los Niños, en la Plaza del Barrio La Paz y la PET número 7 del Circuito 5. Recordemos también que en Laguna Blanca ya se inició y progresivamente en las distintas localidades del interior. Estas clases son totalmente gratuitas y deben concurrir con un certificado de aptitud física y respetar los protocolos establecidos, como siempre se solicitará el distanciamiento social, el uso del barbijo y también se hará un control de temperatura y oxígeno en sangre a las personas que concurran a realizar esta actividad que, como siempre decimos, es muy importante la actividad física en el cuidado de la salud del ser humano. La actividad física y una buena alimentación, una buena nutrición balanceada son los pilares sobre los cuales se asienta una buena salud. Muchas gracias. A continuación, vamos a invitar a la doctora Rodríguez para que nos haga este informe de la situación epidemiológica del COVID-19, que es semanal y que ya lo efectúa a primera hora ante el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Por ese motivo, nosotros la invitamos también semanalmente a que lo haga para todos ustedes. Doctora. Muchas gracias, buenos días. Bueno, les voy a contar, como todos los domingos, cómo se comportó la semana con respecto a la infección de coronavirus en la provincia. Lamentablemente, esta semana tuvimos nuevamente un aumento en la cantidad de casos confirmados, 61 casos nuevos tuvimos contra 44 que habíamos tenido la semana anterior. Esto representa, como se dijo, el 27% de aumento con respecto justamente a la semana epidemiológica 7. También se evidenció una persona fallecida, una mujer, manteniéndose la cantidad de fallecidos con respecto a la semana anterior. Podemos observar cómo se van acumulando los casos en la provincia desde el inicio de la infección el año pasado hasta la semana 8, con 1.355 casos confirmados totales en la provincia. Vemos que la curva sigue plana, ¿sí?, con respecto a esta verticalidad que tuvimos en las primeras semanas del año, y la cantidad de fallecidos
asciende a 18 en total en la provincia y también se mantiene plana la curva. En la próxima podemos observar, bueno, las localidades, son todas las localidades afectadas con estos 1.355 casos confirmados, siendo las localidades de, la próxima por favor, siendo las localidades de Clorinda, Formosa y ahora se incorporó la localidad de Palo Santo con casos activos, ¿sí? La localidad de Ingeniero Juárez, todo el departamento de Matacos, no cuenta con casos activos, lo cual hizo que durante la semana se levantara la restricción en la circulación en ese departamento. Entonces, casos positivos los seguimos teniendo en la ciudad de Clorinda, en la ciudad de Formosa y ahora incorporamos la localidad de Palo Santo. Entonces, ahora sí podemos ver que el total de casos positivos distribuidos en cada localidad, Clorinda con 399 casos a la fecha, le sigue Ingeniero Juárez con 256 y en tercer lugar se ubica Formosa con 180 casos y bueno, aparece en el gráfico la localidad de Palo Santo con un caso positivo en esta semana. En la próxima podemos ver cómo se comporta y acá voy a iniciar con Ingeniero Juárez, vemos el inicio al principio de año, la cantidad de casos positivos que tuvimos, luego fue bajando hasta llegar a la semana 6 con ningún caso, que se mantienen en la semana 7 y en la semana 8 con 0 casos positivos, lo cual es lo que les decía anteriormente, nos permitió levantar la restricción en la circulación en el departamento Matacos. No se observan lo mismo en la ciudad de Formosa y en la ciudad de Clorinda, donde veníamos en un importante descenso a principio de año, mejor dicho, en la segunda quincena de enero, comenzamos a ver un aumento, la semana pasada disminuyó y nuevamente esta semana tuvimos un aumento en la cantidad de casos, tanto en la ciudad de Formosa como en la ciudad de Clorinda. Pero sí lo que podemos observar es el aumento es más marcado en la ciudad de Clorinda. Este gráfico de acá lo que nos muestra es la incidencia acumulada. Recordamos la semana pasada, yo les comentaba qué significa la incidencia acumulada. La incidencia acumulada es la cantidad de casos que se acumulan, la cantidad de casos nuevos que se van acumulando en una región y en un tiempo determinado. Esa incidencia acumulada es un indicador del riesgo de la población de ese lugar de enfermarse. Entonces acá vemos la incidencia acumulada de 15 días, de a 15 días, ¿sí? Tenemos en Ingeniero Juárez, arrancamos en la semana 2 con 215 casos por cada 100.000 habitantes, luego bajamos en la segunda quincena y en la última, que es la actual, no tenemos casos, ¿sí? Y eso vuelvo a remarcar, es lo que nos permitió justamente volver a levantar la restricción en la localidad de Ingeniero Juárez, en todo el departamento Matacos. Mientras que en la ciudad de Formosa y en la ciudad de Clorinda, si bien en la ciudad de Formosa es más plana, ¿sí?, la recta, hay un aumento que se vio en la última semana, ¿sí?, de 11,5 casos cada 100.000 habitantes. En la ciudad de Clorinda ese aumento es más marcado y, por supuesto, la incidencia acumulada, es decir, la cantidad de casos positivos nuevos fue mucho más alta en la ciudad de Clorinda que en la ciudad de Formosa y eso es lo que se ve reflejada, esta brecha que encontramos entre las dos localidades. Con respecto a los fallecidos, dijimos que el total de casos son 18 personas fallecidas. Esta semana correspondió a una mujer de 51 años, por eso se inaugura esta franja etaria con fallecidos. Por supuesto, también de la ciudad de Clorinda, lastimosamente, ¿sí? Con lo cual hace que Clorinda tenga un total de 13 fallecidos. Los otros 2 corresponden a la ciudad de Ingeniero Juárez, una en Laguna Gallo, en General Belgrano 1 y en la ciudad de Formosa 1. Cuando observamos la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, podemos decir que la de la provincia, la media de la provincia es 2,8 casos
cada 100.000 habitantes. Y Clorinda, marcadamente, es la superior de alrededor de 22 casos cada 100.000 habitantes. Le sigue Juárez con 15,4 y por último tenemos Formosa con 0,4 casos cada 100.000 habitantes. Resumiendo, diríamos que la cantidad de casos confirmados en la semana 8 son 61 casos, lo que hace una totalidad acumulada de 1.355 casos confirmados hasta la fecha, es decir, hasta ayer, que terminó la semana epidemiológica 8, con una tasa de positividad de 212 casos cada 100.000 habitantes, un fallecido en esta semana, totalizando 18 las muertes en la provincia, lo que representa un porcentaje de letalidad del 1,4% y una tasa de mortalidad de 2,8 cada 100.000 habitantes. Para detenernos ahora en la ciudad de Formosa, vamos a ver cómo se fue desarrollando la infección. Este es el mapa con el que terminamos en enero en la ciudad de Formosa, por eso allá arriba dice semana 1 a 4, ¿sí? Es cómo terminó enero con la cantidad de casos que vemos que fue bastante dispersa en toda la ciudad de Formosa, ¿sí? Recuerdo que estos son los distritos sanitarios en que está dividida la ciudad de Formosa. Entonces vemos que hay una dispersión y una gran cantidad de casos en todas las regiones sanitarias, ¿sí? El mapa ahora, actual, la próxima por favor, el mapa actual muestra que si bien hay una cantidad de casos, no encontramos la dispersión como la veíamos al terminar enero. Y los amarillos son los casos que se encuentran activos. Podemos observar que hay una gran cantidad de casos activos en la ciudad de Formosa. Y esto podemos atribuir a una causa fundamental y principal que es la de contactos estrechos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la captación de los contactos estrechos es muy importante, la captación rápida de los contactos estrechos y la mayor cantidad de contactos estrechos, lo cual hace que se restrinja la diseminación del virus entre esos contactos estrechos. Eso es bueno, ¿sí? Porque eso se corta rápidamente la transmisión de la infección. El punto que se está observando es que hay transmisión entre los contactos estrechos y eso por ahí está relacionado con las reuniones familiares o con las reuniones que se pueden ver en la ciudad, con los famosos tercer tiempo, por ahí después de los partidos de fútbol. Es decir, son reuniones donde hay que mantener justamente esos cuidados intensivos, que son 3 básicos, fundamentales. El uso del barbijo es fundamental para que podamos cortar la transmisión, el lavado frecuente de manos con alcohol en gel o con agua y jabón, y fundamental también el distanciamiento de mínimo de 2 metros entre personas. Entonces, aunque estemos en nuestras casas, aunque estemos en una reunión familiar, es importante que extrememos esas medidas para que justamente esto que estamos viendo reflejado, la gran cantidad de casos activos en contactos estrechos, ¿eso qué quiere decir? Que empieza un caso, se hace la captación de los contactos estrechos y de los contactos de contactos, pero luego se van positivizando en ese mismo grupo y eso es porque a lo mejor no se están cumpliendo a rajatabla las medidas preventivas. Y por eso se insiste tanto en extremar las medidas, que son las 3 medidas básicas. Si bien hoy contamos con la vacuna, pero estas medidas básicas no las debemos dejar de usar, ¿sí? Y es que se hace tanto hincapié en esas 3 medidas, y las vuelvo a recalcar, porque en realidad nos hace a todos, ¿sí? Es concientizarnos de que cumplir esas medidas va a ser para un bien nuestro. No nos olvidemos que están aumentando los casos, ¿sí? Si bien, como podemos observar en la próxima, bueno, este es el resumen de la cantidad de los barrios más afectados que tenemos en la provincia. En los 2 meses que van del año, el República Argentina es el primer barrio más afectado, le sigue el barrio San Francisco y por último el San Agustín. Y como les venía diciendo, si bien con respecto a las provincias limítrofes o que están en relación cercana a Formosa, vemos que nuestra provincia
nuestros indicadores son los más bajos en cuanto al porcentaje de letalidad y a la tasa de morbilidad, si la comparamos específicamente con Chaco y Salta, que son nuestras provincias limítrofes, se ve perfectamente la diferencia que tenemos entre esas dos provincias. Es decir, tenemos indicadores mucho más bajos que el resto de las provincias, incluso que el Paraguay. También tenemos una tasa de mortalidad mucho más baja y de 43 que tiene Paraguay a 2,8 que tenemos en la ciudad de Formosa. Esto no solo lo vemos reflejado nosotros en estos datos que mostramos, sino también el Boletín Integrado de Vigilancia que emite el Ministerio de Salud de la Nación. Es un boletín que informa cómo van evolucionando las diferentes enfermedades infecciosas en el país. Lo hace quincenalmente o semanalmente. En el último boletín podemos observar, esto es textual del boletín, dice, compara la jurisdicción que tiene la mayor tasa de incidencia, que es Tierra del Fuego, con 12.573 casos cada 100.000 habitantes, que supera en 86 veces a Formosa, que la encontramos acá en la cola del gráfico, con tan solo 145 casos cada 100.000 habitantes, ¿sí? O sea, eso se ve reflejado también a nivel nacional. Estos datos nos muestran que estamos transitando un buen camino, pero no nos tenemos que dejar estar, ni no nos tenemos que relajar, ¿sí? Las medidas, y vuelvo a insistir, las medidas básicas de prevención, más ahora que comienzan las clases, en las aulas, se vuelve en algunos colegios a la modalidad presencial, bueno, hay que mantener la distancia, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos o con el alcohol en gel en los alumnos, en las autoridades docentes, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a llevar a tener estos indicadores y que Formosa se mantenga en esos indicadores con respecto al nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su informe. A continuación lo vamos a invitar al doctor Vivolini. Muchas gracias. Buenos días, feliz domingo. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente hay 55 personas que están internadas en el Hospital Interdistrital Evita, de los 118 que están cursando activamente la infección, o sea, prácticamente el 50% se encuentra en ese hospital. De estas 55 personas hay un aumento en la necesidad de pacientes que ingresaron a la terapia intensiva. De estas hay 10 que están actualmente en la asistencia respiratoria mecánica, que son los pacientes que están más graves, por decirlo así, tienen un cuadro clínico más grave, se debe a los ingresos en el día de ayer. A su vez, de estos 55 personas que están internados, van a haber altas en el transcurso de hoy, son 8, por lo tanto van a quedar 47 personas internadas. A medida que pasa el día se van a ir dando las altas, depende de las circunstancias clínicas. El resto de las personas que están internadas en los otros hospitales o centros de asistencia sanitaria están también compensados, bajo seguimiento y control médico, así que estamos esperanzados que tengamos un poco más de altas en el transcurso de la semana también, que es la idea. El resto de las personas, como dije, los que están en terapia intensiva son los casos más graves y tienen pronóstico reservado, así que habrá que observar el día a día cómo evolucionan. Gracias. Gracias, Julián. A continuación, entonces, el doctor Alberto Zorrilla nos informará sobre su área. Buenos días. Como hemos visto, siguieron el informe de la doctora y de la evolución de los casos positivos y algunas particularidades, es interesante que podamos aclarar algunas cuestiones. Estamos a 2 días del inicio del ciclo lectivo, es decir que esta epidemia tiene una movilidad bastante importante que sorprende a todo el mundo y a todos nosotros. Entonces,
hay que ver algunas cuestiones para tomar decisiones. De acuerdo al informe epidemiológico que hemos recibido recién, vemos que hay una tendencia al aumento de casos en las últimas semanas. Esto nos llama la atención y nos hace prender luces de alerta. Y por otro lado, tuvimos noticias de 3 escuelas que se tuvieron que cerrar temporariamente por la aparición de docentes con COVID positivo. Dos son de la gestión pública, estatal, y una de gestión privada. Estos establecimientos tienen como forma de actuar por protocolo: cuando aparece un caso positivo, la escuela se cierra y queda en manos de los compañeros del área de salud, que van guiando el procedimiento y van tomando las muestras de todas las personas en contacto, y además hacen el seguimiento de los contactos estrechos, la identificación de los contactos estrechos y el seguimiento de los contactos de contactos. Nosotros tenemos como premisa el cuidado de la salud y de la vida, y en el área de educación específicamente el cuidado de los docentes, de los equipos directivos, de los no docentes y principalmente de los estudiantes, y por ende a la familia de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Por ello es que el ciclo lectivo va a comenzar con la forma de presencialidad y semipresencialidad en las áreas rurales y prácticamente en toda la provincia, menos en Clorinda, donde vimos la situación epidemiológica mayor riesgo. Por lo tanto, el inicio del ciclo lectivo va a ser virtual, con presencia de los docentes en sus escuelas, pero por ahora virtual. Vamos a comenzar así. Hay que recordar también que en Clorinda va a comenzar la vacunación a los docentes. Todo depende de que lleguen las vacunas, ya todo el operativo está dispuesto, junto con los compañeros de salud que tienen que ir a realizarlo nada más. Pero si llegan las vacunas, creemos que está previsto la llegada al día lunes, así que podemos empezar a vacunar probablemente el día martes o cuando lleguen las vacunas. Y en la capital, teniendo en cuenta esto que ha acontecido en estas escuelas de capital, con la presencia de los docentes en las escuelas, vamos a iniciar el ciclo lectivo en forma virtual, es decir, a distancia. Y en forma progresiva, y a medida que vayamos viendo la evolución de los contagios, iremos ampliando la forma de trabajo en las escuelas. Hay que recordar que, así como lo explicó la doctora Rodríguez, y como todos lo sabemos, la evolución de los contagios tiene una proporcionalidad geométrica, es decir, que aumentan de 2, de 4, de 8, 16, etc. Por lo tanto, hay que saber cortarlos desde el principio, porque si no después se vuelve inmanejable. Y eso es el motivo por el cual hemos tomado esta decisión, que en forma progresiva y a medida que vayamos siguiendo de cerca, como lo estamos siguiendo de cerca en todos los centros de salud y en todas las áreas programáticas, iremos ampliando las posibilidades de presencialidad en forma ordenada y en la forma como cada escuela lo va a ir manejando en conjunto con las autoridades del Ministerio. Así que el martes iniciamos el ciclo lectivo en el interior en forma, como lo habíamos planteado, semipresencial, y en Clorinda y Capital en forma virtual para ir avanzando después en forma progresiva de acuerdo a la evolución de los casos que se detecten positivos. Muchas gracias, doctor Zorrilla. A continuación, señores periodistas, quedamos a vuestra disposición para las preguntas que ustedes deseen formular.
Buenos días. La primera pregunta es de Javier Ruiz, de Radio Nacional. ¿Qué opinión tiene la mesa del Consejo respecto de la movilización que se llevó a cabo ayer por parte de la oposición? ¿Esto representa un riesgo sanitario? Sí, obviamente todo movimiento masivo con mucha cantidad de gente, justamente estamos hablando de que todo lo que sea conglomerado, falta de distanciamiento social, cuando más gente haya, obviamente la falta del uso barbijo tiene alto riesgo de contagiosidad. ¿Sí? Por eso tanto se hace hincapié en que algunos lugares todavía no están habilitados, como por ejemplo los lugares bailables, los cines, los teatros, o sea, todos esos lugares donde se junta mucha cantidad de gente, aún todavía no está habilitado, justamente por el riesgo de transmisibilidad. Si uno hace un evento masivo, en este caso como fue esta manifestación, obviamente tiene alto riesgo de transmisibilidad, por lo tanto es un contraproducente para tratar de evitar las nuevas infecciones. Ahora habrá que ver alrededor de 14 días, 10 a 14 días, a ver cómo nos va posterior a esto. Esperemos que tengamos la suerte de que no haya pasado nada, pero es poco probable. Este es el fundamento, digamos, epidemiológico por el cual hacemos la evaluación de todas las marchas, de todas las concentraciones de personas. Pero este Consejo también quiere señalar su repudio a una actitud que ocurrió ayer en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, porque este tipo de manifestaciones estaban convocadas por nuestra oposición política para ser realizadas en todo el país, pero la mayor concentración, indudablemente, que iba a ser la de la ciudad capital. No es por la concentración en sí, sino por el hecho que consideramos triste, doloroso y repudiable de haber colocado bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada, con carteles con los nombres de funcionarios del Gobierno Nacional, con los nombres de abuelas de Plaza de Mayo, con los nombres de familiares de diputados nacionales que ocupan cargos como el presidente de la Cámara. Creemos que ese hecho en nada contribuye para un transitar democrático en estos momentos. Así que reitero nuestro total repudio a ese hecho de haber colocado bolsas mortuarias en la Plaza de Mayo con distintos nombres. La siguiente, por favor. Esta pregunta es de Ángel Blasich, Diario Norte Formosa. ¿Cuál es el criterio epidemiológico para vacunar a los docentes antes que a los adultos mayores de 70 años con comorbilidades en Capital? No, el criterio epidemiológico es general para todos. Es decir, tenga la edad, la que corresponde a la edad, no importa si tiene guardapolvo o no tiene guardapolvo. No hay preferencia por algún oficio. Se va vacunando a toda la población y siempre así el ejemplo más claro e identificable es Clorinda, que se actuó de esa manera. Doctor Vivolini. Sí, el inconveniente es un inconveniente porque el tipo de vacuna que se envió, se va a enviar y la cual se hace referencia exclusivamente para los docentes, es una vacuna que todavía no está autorizada para mayores de 60 años, por lo tanto no se puede utilizar en esa población. Más adelante, si se aprueba, se utilizará. Igualmente no se va a dejar de vacunar a mayores de 60 o mayores de 80 o de 70, depende de las circunstancias y depende de la cantidad de dosis que uno vaya recibiendo. Como habíamos dicho en varias otras oportunidades, se va cabalgando sin dejar de vacunar las primeras tandas que se fueron vacunando. Por ejemplo, personal de salud, después se va agregando los de 60 y se van agregando
los demás estratos, por lo tanto se va cabalgando, no se deja de vacunar uno para vacunar al resto cuando se van incorporando nuevas tandas, se sigue vacunando al resto de las personas porque no todo el mundo concurre en una sola hora toda la población objetivo, se van agregando a medida que pasa el tiempo. Obviamente tampoco podemos esperar terminar de vacunar un grupo objetivo para recién después pasar a la otra tanda. Se van a ir agregando y todo depende de la cantidad de dosis y el tipo de vacuna. Como vino una o va a venir, todavía no llegó acá, pero va a venir una que no se puede aplicar a mayores de 60, por lo tanto esa todavía no tenemos la autorización por parte de Nación para su utilización en ese rango de edad se tendrá que utilizar en otra población, como ser, por ejemplo, los docentes, además de otras poblaciones, como terminar también personal de salud, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Esta es la última pregunta y corresponde a Rolando Acosta, de S3 Noticias, para el doctor Julián Vivolini. ¿Cómo se encuentra la procuración, donación de plasma de convalecientes de pacientes recuperados de COVID para el tratamiento de quienes transitan la enfermedad? ¿En qué porcentaje se utilizó el suero hiperinmune? ¿La provincia, con recursos genuinos, tiene pensado adquirir más dosis del suero equino? La provincia había adquirido una muy buena cantidad inicialmente de dosis, si mal no recuerdo que eran 200 dosis. Tenemos un stock suficiente, estamos bien respaldados para eso, una muy buena inversión también hizo la provincia para ello. Se utilizaron, actualmente hay 11 personas que están internadas que se utilizó el suero equino. Ninguno hasta ahora de los que hemos utilizado el suero equino ha fallecido, es una buena noticia dentro de todo. No quiere decir que pueda fallecer alguno porque no es 100% efectivo el tratamiento, todo depende también de la misma persona, cómo se recupera, no es tan mágico, pero sí ayuda a disminuir la posibilidad del fallecimiento. Con respecto a la donación de plasma, hay un equipo que trabaja en ello. Obviamente nosotros no tenemos un pool de pacientes tan amplio como para que tengamos el acceso ilimitado de plasma. Las personas, la mayoría de las que fueron adquiridas la infección, no tienen un valor que se requiere indispensable para la utilización de un valor de anticuerpos determinado. Quedan con menor anticuerpos, pero quedan protegidos. Las personas están protegidas transitoriamente durante un buen tiempo, pero para utilización, para donar, el requisito es muy alto. Por lo tanto, nos quedamos con menos donantes. A su vez, las personas mayores tampoco pueden donar, las personas que están tatuadas recientemente tampoco. Bueno, una serie de requisitos que nos limitan la cantidad de personas que pueden donar plasma. Por lo tanto, ese es un recurso que falta, pero bueno, es lo que hay. Comprovincianos, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención que dispensaran a la lectura del parte oficial del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Si Dios quiere, los esperamos en el día de mañana para dar lectura al parte correspondiente. Muchísimas gracias.